Ya estamos de regreso en Iquique Televisión, Masa Crítica, en esta oportunidad conversando con Marta Isasi, diputada independiente, Cristian Llamet, candidato a diputado por el PRO, y Juan Carlos Liendo del Partido Radical Socialdemócrata. Juan Carlos, tú te quedaste embalado en el otro bloque y te faltó bastante de tus propuestas. Cuéntanos un poco más. Ya, no, mira, en el fondo, y lo otro que era importante también recalcar lo que tú dijiste antes de cerrar el bloque anterior, buscar la manera de democratizar la SOFRI. Así lo he llamado yo, democratizar la SOFRI. Tal como todos sabemos, el 70% de las acciones de esta sociedad anónima la tiene la Corfo y por lo tanto gran parte de los recursos los lleva para allá. La propuesta es, en el fondo, transferir esas acciones, ¿verdad?, a una corporación de desarrollo de la SOFRI, fundamentalmente, cosa que le dé mayor autonomía y que allí, en el seno de la SOFRI, ojalá estén, por supuesto, participando directamente también los alcaldes, porque es una manera de regionalizar y darle un carisma eminentemente propio a la SOFRI, que es una de las principales empresas que tenemos en este momento nosotros aquí. Y eso fortalecerlo también en conjunto con el puerto, ¿ya? También hay que estimular el desarrollo urbano, el desarrollo urbano fundamentalmente, sobre todo lo que es el nuevo Iquique. Hay que fomentar un problema de reurbanización aquí en la zona, porque aquí estamos indudablemente, ya llegamos a un nivel en que prácticamente no podemos crecer para ningún lado. Entonces hay que ponerse bien de acuerdo con bienes nacionales para poder buscar la manera de crecer hacia el sur y mejorar la posibilidad de dar mayores casas habitaciones a la gente que en este momento no tiene, e incluso a la que vendrá en un futuro, sobre todo cuando venga este boom minero del cual se está hablando hace algunos años ya y que supuestamente va a ser parte, digamos, de lo que va a ser la economía emergente de nuestra región. Se hablan de 20.000 millones de dólares que vienen de aquí al 2020. Y también yo propongo que una empresa del Estado se haga realmente responsable de hacer un estudio bien claro, bien objetivo en relación a la utilización de recursos renovables, sobre todo en materia minera. ¿Ya? No es posible que sigamos trabajando con termoeléctricas, no es posible que sigamos trabajando con el agua fundamentalmente también de la napa subterránea del Tamarugal. O sea, necesitamos una empresa que se dedique fundamentalmente a hacer un estudio bien claro y implemente recursos renovables, ¿verdad?, que están de sobra y todos los conocemos aquí en nuestra región. Yo creo que eso es súper importante. ¿Ya? Somos también nosotros un gran polo turístico, y realmente nos estamos dando el ancho en ese sentido, ¿ya? Y yo creo que también un centro de convenciones, por lo menos para unos 1.500 o 2.000 personas, se requiere acá. ¿Para qué? Para atraer más gente, para atraer a gente fundamentalmente a charlas desde todo punto de vista, culturales, políticas, etcétera. ¿Ya? Por supuesto que apoyo también el hospital oncológico. Yo creo que se ha logrado un gran paso con el estudio de prefactibilidad, pero todavía se requiere empujar mucho más ese proyecto hasta que lo veamos realmente construido aquí y acabemos con el problema de esta discriminación de la cual nosotros somos parte, los taraparaqueños, que tengamos que ir hasta Santiago, hasta Antofagasta para poder tratarnos. Ya, por supuesto estoy también apoyo la elección del intendente. Yo creo que el paso de elegir los core ahora es un gran paso, pero necesitamos elegir el intendente. O sea, en ese sentido compatibilizo con mis otros panelistas. Realmente eso es súper importante. Aunque yo sí haría una pequeña modificación. Los intendentes que se elijan en las elecciones presidenciales y parlamentarias, y los cores en las elecciones municipales. ¿Ya? Y el tema medioambiental, que es un tema bastante importante en nuestra región, que por supuesto a mí personalmente como médico me preocupa mucho y que lo conozco a cabalidad y sé también cómo proyectar las soluciones para ese problema. Cristian, tú habías hablado bastante del tema minero. ¿Cuáles son específicamente las propuestas? ¿Hay un nuevo royalty? ¿De qué manera tú enfocas ese...? Mira, cuando era dirigente estudiantil en la UNAP, en momentos más inquietos de mi vida, encargamos un estudio a la Fundación Terra de Rodrigo Pizarro. En ese momento estaba Marcel Clot también en esa fundación. Después se peleó con la fundación y se fue a otra fundación. Y bueno, también se fue a Oceana, después lo echaron de Oceana, etc. Y este estudio nos decía que con un royalty de un 5%, solamente un 5%, uno podía solucionar los problemas de educación superior, los problemas de vivienda y de jubilación y de salud, o sea, un 5%. Ese dato es del 2003, hace 10 años.
El tema es que hay estudios sobre hasta cuánto se puede consumir el agua no renovable en el interior. Están los estudios. El problema es la voluntad política de contener eso, de hacer una extracción más racional, más sustentable, etc. Creo que hay que pasar de lo contemplativo a la reacción, a poner el freno de mano. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar así? ¿Cuántos años más vamos a tener recursos hídricos para sostener la población, etcétera? De lo contrario, vamos a estar tal vez en 40, 50 años rogándole a Bolivia que nos dé agua dulce a cambio de cualquier cosa. O sea, es un tema también de geoestratégico, etcétera. Y esa propuesta tiene mucho sentido hoy día con lo que estamos haciendo como progresistas del norte. Yo ahí me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho como movimiento progresista en Arica, con el alcalde Urrutia, con Esteban Velázquez, la segunda región, etc. Porque creo que hay que construir desde las regiones y tal vez desde estas zonas extremas una voluntad política común. Ya no solamente, y nos gustaría que no solamente fuera desde nuestro sector, sino que pudiéramos sumar parlamentarios independientes, candidatos, etc. Así como hoy día hay una campaña nacional que dice marca tu voto, yo adhería a esa campaña que marca Asamblea Constituyente en tu voto, no se anula el voto, no se obtiene para nada. Así también debería haber un compromiso transversal, de decir un compromiso programático mínimo de todos los partidos. Hay acuerdo, yo creo, un montón de cosas básicas y que me gustaría que se adherieran una serie de candidatos, porque eso es lo que efectivamente termina sucediendo, ¿no? Durante las campañas prometo, pero cuando me llega la orden de partido, me bajo. Así es. Eso se ve en el Congreso y en la Cámara de Diputados cada rato. Cuando llega el momento así y así, y a veces hay muchos colegas que no están de acuerdo. ¿Te llamaban a terreno con mucha frecuencia o no? Mira, a mí en los dos gobiernos me han llamado a terreno y al final yo siempre he votado como creo que se debe votar, respaldando y apoyando y defendiendo a la región de Tarapacá. Lealtad a Dios y a Tarapacá. Yo coincido en varios temas. Yo creo que acá, por ejemplo, yo he presentado el proyecto del tema del agua, del recurso hídrico, para darle prioridad al ser humano, a la agricultura y finalmente al minero. Ahora, ¿cómo lograr un desarrollo sustentable con las comunidades en La Pampa, el Tamarugal, por ejemplo? Apoyar más la agricultura, que ya no sea solamente un tema, ¿no es cierto?, de sustentabilidad para ellos, como se hace en Israel, con riego tecnificado, en fin. Pero obviamente eso también tiene que ver con un tema de voluntad política. Se anunció el Fondenor, pero con bombo y platillo, y al final fue un chiste. Fue un chiste como de Condorito. O sea, al final, nada, huevo para nuestra región de Tarapacá. Entonces, Antofagasta, Iquique, la región de Tarapacá sigue siendo la billetera del país. Entonces, cuando uno va al centro, realmente da pena a nuestra gente, da pena el atraso, la inversión vial. Falta, obviamente, muchos proyectos que tenemos que sacar adelante. Fíjate que debiésemos de tener claridad cuando el terreno es de bienes nacionales, que es el mayor, el 80% del dueño del terreno acá es bienes nacionales, y sin embargo el valor UF metro cuadrado es carísimo. Yo siento hoy día que nosotros estamos en una burbuja inmobiliaria, ojo, yo creo que las propiedades en un momento van a tener que aterrizar, bajar, porque es una locura Iquique lo que hoy día está costando, lo que cuesta en Iquique y lo que está costando en Alto Hospicio. Entonces, si es de bienes nacionales, bueno, ¿vamos a hacer proyectos para vivienda social o no las vamos a hacer más? Porque hoy día es imposible hacer un fondo solidario, una vivienda sin deuda. Y que hablar de clase media, por favor, si la clase media al final tú decís, bueno, ¿dónde está fijada la clase media? Si los profesionales jóvenes hoy día no pueden optar a comprar, estamos hablando de sobre 50 millones de pesos. Y fíjate que si tú te vas al centro del país, te compras una casa fantástica, grande, inmensa, por 50 millones de pesos. Estudio de mecánica de suelo obligatorio, también en un proyecto, traducido en un proyecto de ley que presenté, obligatorio. En Alto Hospicio son más de 1000 viviendas que se están hundiendo por el problema de los socavones, y hoy día el gobierno lo que ha entregado son 30 subsidios. ¿Para qué? O sea, imagínate, 1000 viviendas, 30 subsidios, es un chiste. El tema de la SOFRI es un tema que obviamente tenemos que ser capaces, me gusta más que democratización la palabra regionalización. Y yo comparto, ¿no es cierto?, y que fue un compromiso también del actual presidente, que jamás cumplió, que el directorio iba a ser de la región, que iba a tener autonomía en las decisiones. Pero al final yo creo que son temas que tienen que ir amarrados con propuestas
y políticas públicas grandes. Por ejemplo, si nosotros queremos combatir la delincuencia, el tema de la drogadicción, tenemos que ser capaces de entrar a ese barrio, a esa población, y si vamos a sacar al narcotraficante o al microtraficante, va a llegar otro. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar con la dueña de casa, trabajar con los jóvenes, incentivar a través del deporte. ¿Sabías tú de que del gobierno pasado a este gobierno se ha bajado la cantidad de monitores en lo que era Chile Deporte, que ahora cambió de nombre, pero es lo mismo? Entonces, tiene que haber una política pública en conjunto, completa, porque tampoco vamos a sacar nada con tener un intendente elegido por nosotros si va a ser un títere de la moneda. O sea, todo esto tiene que ir en un contexto completo. Omar, siempre escuchamos a los candidatos a diputados, ¿cierto?, con sus excelentes propuestas, ¿cierto?, ideas de mejorar lo que es la región, pero después nos encontramos que se estrellan ellos, probablemente, ¿cierto?, con una serie de problemas, en la iniciativa de ley, ¿cierto?, el ponerse de acuerdo con otros diputados, con sus pares, en fin, y al final terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Menos mal que es mi amigo. A ver, yo creo que la demanda es como ser sincero. Yo lo pondría así. O sea, frente a las iniciativas de ley, todos sabemos, o los que más o menos conocemos, sabemos cuáles son las trampas que hay, las vallas que hay que saltar. Claro, los cortapisas, que a lo mejor la directiva central del partido no le gusta y no le gustó nomás, que no tienes apoyo en el Parlamento, que el presidente no lo prioriza, y por lo tanto, yo creo que eso hay que sincerarlo. Yo creo que eso hay que decirle a la ciudadanía, mira, este proyecto de ley que nosotros queríamos regionalizar la zona franca, que sea más autónoma, que pueda incursionar en otros negocios. Hoy día la zona franca de Iquique solamente puede administrar la zona franca de acá. No puede incursionar en generar otra zona franca, y yo sé que le han hecho ofertas. Hace más de 10 años recibieron ofertas que se hicieron cargo en diversas, que montaran zona franca, dada la experiencia y la seriedad que tenía esta zona franca. Pero no lo podían hacer porque la ley no se lo permitía. Por lo tanto, regionalizar la zona franca, que es una buena idea y que yo creo que suma a todos los sectores, va a chocar no solamente con estas cortapisas, sino que sobre todo con el Ministerio de Hacienda. Con Hacienda, por supuesto. Sí. Entonces, cuando hablamos de descentralización, yo creo que hay dos factores que en algún momento tenemos que ponerlos en la mesa, discutirlo y ver cuánto podemos avanzar. Uno, la transferencia del poder político. Y eso se expresa en la elección de intendente. Yo separaría el cargo de intendente del jefe del gobierno regional. Podemos ponerle otro nombre. Porque necesitamos a alguien que lidere el desarrollo regional. Los intendentes en eso quedan atrapados y quedan administrando esta chauchera o esta cartera o este fondo del FNDR. Limitado, ¿no? Claro, bastante limitado en sus movimientos. Entonces necesitamos una persona electa, líder del desarrollo regional, que tenga la capacidad de encarar al ministro de Hacienda, de encarar al ministro de Interior. Lo decíamos en un programa, un ex intendente encaró al ministro de Interior y al poco rato fuera. Sí. Claro, entonces eso no puede ser, porque eso es una ofensa para las regiones. Nosotros no somos subdesarrollados, nosotros no tenemos una neurona menos que los de Santiago, ¿ya? Somos iguales. Entonces no nos vengan a humillar. Entonces, ¿cómo? Porque si ustedes no lo dicen, si son electos y no lo dicen, entonces la culpa es de ustedes. Tú prometiste tal cosa y no lo hiciste. Sí. Entonces la próxima vez no voto por ti. Pero nadie dice, estos fueron los problemas que tuve. Sí, claro. Bueno, Juan Carlos, a propósito de eso, ¿cierto? Por eso me fui a los 6 meses sí, y de la pregunta, digamos, que le hacía Omar, es porque la gente dice, bueno, las buenas intenciones las vemos, ¿cierto? Hemos visto campañas, promesas, cosas que se quieren hacer, pero a la hora de los que hubo, ¿cierto? Se encuentran con todas estas limitantes, ¿cierto? Con todas estas cortapisas que señalábamos y que no se puede cumplir. Entonces, también es bueno que la gente lo sepa, digamos, qué cosas se pueden hacer y qué no. Claro, exactamente. Mira, lo que estamos hablando de propuestas son ideas de cómo poder mejorar la condición de nuestra región, porque estamos hablando de nuestra región solamente. ¿Ya? Pero también, claro, uno se puede encontrar con una serie de obstáculos en el transcurso de la actividad legislativa. Yo creo que el diputado no solamente tiene que tener la idea para poder llevarla a cabo, las buenas ideas, sino también tiene que tener la capacidad de convocar voluntad al interior de la Cámara de Diputados, cosa de entusiasmar con ese proyecto de ley determinado a sus propios colegas, ¿ya? Cosa que hagan una masa importante de parlamentarios que apoyen esa moción.
Entonces, eso es una característica que debe tener un diputado y que debe tener un liderazgo, ¿ah? Debe tener un liderazgo innato, ojalá, que permita encantar al resto de la gente. Eso es súper importante, ¿ah? Porque yo creo que mucha gente tiene muy buenas ideas, pero la capacidad de convocatoria, la capacidad de aglutinación, la capacidad de convencer es lo que falta. Entonces, eso yo creo que es súper importante ver. Por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestra región tenemos tantos problemas en nuestra región. Por ejemplo, lo que decía la diputada con los socavones, por ejemplo, ¿ah? Entonces, cómo sensibilizar al estamento central, estatal, ¿ya? De la tragedia que vive la gente. ¿Ah? Sí. ¿Cómo se hace eso? Tú por ahí planteaste el tema, en algún minuto se habló de federalismo en nuestro país. ¿Esa es una idea viable o no? A ver, o sea, brevemente, la experiencia federalista en Chile a comienzos del siglo XIX no pudo implementarse prácticamente, fue derrotada. No es que haya fracasado, fue derrotada por los sectores centralistas unitarios. El caso de Ramón Freire, el general Ramón Freire. Chile nunca ha pasado por una experiencia federalista de verdad. O sea, no sabemos todavía si funciona o no funciona, si esto se va a volver... No sabemos, eso no tenemos esa experiencia histórica. Sin embargo, hoy día creemos que el centralismo es un obstáculo para el desarrollo de las regiones. Así de simple. O sea, mientras los recursos se extraigan, los impuestos se cobren y se vayan todos a Santiago y nos retornen en su mínima expresión, no se van a desarrollar las regiones. O sea, Chile es el único país donde tal vez coincide la capital política, la capital económica y además la capital cultural. O sea, todo el resto está en un subdesarrollo y no solamente, y un dato muy bueno, que no es solamente la descentralización respecto a las capitales regionales, respecto a la capital nacional, sino también las comunas del interior de Tarapacá respecto a la capital regional. Lo que comentaba recién, el caso de la señora Emma de Pica, que tiene que venir a la capital regional a dializarse. O sea, ¿por qué no podemos descentralizar también eso? Respecto a hacer promesas, hay una frase que Marco usó en el 2009 que era hacer campañas con promesas, pero para gobernar con explicaciones. Y se lo dijo a Piñera, se lo dijo en los debates, tú estás haciendo campañas con promesas y vas a terminar gobernando con explicaciones. Dicho y hecho. O sea, ¿quién promete, quién hace de alguna manera actos de máximo populismo, demagógico, etcétera, termina diciendo, mira, yo no puedo. Respecto... Nos queda un minuto, Cristian, y me gustaría que Marta, digamos, que tenga la experiencia ya, ¿cierto?, nos pudiera también aportar en este sentido. Una cosa es prometer y otra después es cumplir, digamos. ¿Qué ha pasado? Mira, yo creo que efectivamente es un tema que tú puedes tener muy buenas ideas, puedes tener muy buena convocatoria, que yo la he tenido en estos 7 años y doy gracias a Dios por eso, porque cuando he presentado un proyecto en general de ley, están en las diferentes comisiones de trabajo y los proyectos de acuerdo en general, el 85% se ha aprobado en sala con unanimidad. Pero vuelvo a insistir, ese no es el tema. El tema aquí fundamental es cómo logramos descentralizar este país y que el sistema presidencialista entienda, o lo cambiamos definitivamente por un sistema federal, o hacemos que de verdad la moneda tenga en cuenta que también las regiones existimos y que se le dé prioridad y urgencia también a los proyectos que nosotros los parlamentarios, ojo, de todas las regiones, porque ¿qué pasa? Tu proyecto está aquí y llega el proyecto de suma urgencia del Ejecutivo y vamos poniéndolo encima, entonces tú podés tener el respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados, como yo lo he tenido en los proyectos, pero te vuelvo a insistir, si existe esa urgencia política, y falta también voluntad, Reinaldo. Si, digamos las cosas como son en este país, falta voluntad política para las regiones extremas. Aysén, el conflicto Aysén, el IVA hoy día en zona franca nosotros no iríamos a pagarlo en el combustible. Mandé una carta, mandé proyecto, mandé todo fiscalizando este tema porque resulta que tanto Punta Arenas como Tarapacá no deberíamos pagar el IVA. Es letra muerta. Hace años que estamos pagando el IVA. Voluntad política. Omar. A ver, yo creo que enfrentamos una elección donde el país está reclamando, la ciudadanía está reclamando cambios de estructura. Y eso creo que es lo que finalmente se va a expresar en la elección presidencial, en la elección parlamentaria. Y creo que hay que atender esta demanda, porque de lo contrario el país puede entrar
en una olla de presión donde la ciudadanía va a presionar sobre estructuras que no quieren modificarse. Y no se modifican porque no hay voluntad política de quienes controlan. ¿Y eso pasa por la Asamblea Constituyente o no necesariamente? Pero ese es el tema del próximo capítulo. Lo dejamos anunciado entonces. Sí, al terminar, un saludo a todos los hombres y mujeres de letra por cumplir 40 años más del fallecimiento de nuestro poeta, Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Sí, que cada día está más grande, a nivel mundial. ¿Ah? Cada día más grande. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, ¿cierto? Estuvimos con Marta Isasi, diputada independiente, gracias. Cristian Llamet, candidato a diputado por el PRO, y don Juan Carlos Liendo del Partido Radical Social Demócrata. Muchas gracias. Y también a ustedes, por supuesto, por acompañarnos en este programa. Omar, nos vemos la próxima semana en Masa Crítica aquí en Iquique Televisión. Muchas gracias.